Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús respondió: les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta lectura, ¿verdad?, es muy interesante aquí, el yo soy. Pero Jesús nos invita en realidad a ser fieles, según este Evangelio de San Juan, a su palabra y a vivir también con mucha esperanza y con mucha generosidad, porque al final de cuentas siempre es un aspecto bien concreto. El Señor nos queda simplemente en las palabritas y ponen vapea, entonces ya petao pecha, sino que tiene que ser algo vivido, algo llevado a cabo en la obra. Se tiene que notar esperanza y generosidad, entrega, ¿verdad? Y entonces por eso, para que nosotros lleguemos a eso, tenemos que ser fieles a su palabra. Ser fieles a la palabra de Jesús no es lo mismo que aferrarse a una ideología o fanatizarse por algo. No, queridos amigos. La fidelidad es más bien entender y hacer parte de nuestra vida sus normas, sus mandamientos, su evangelio. Eso quiere decir, queridos hermanos, no es simplemente un fanatismo, sino que uno mira, ñañamindu uña, entendé, ya lleva, y después decimos: bueno, este es el camino que Dios me está pidiendo, este es el camino que yo tengo que vivir. Vivir entonces, queridos hermanos, en la coherencia. Si yo digo que me he bautizado, si yo digo que le estoy comulgando, estoy en común unión con Dios, pero eso me lleva a la común unión con mis hermanos, no puedo yo decir, ¿verdad?, que yo estoy en comunión con Dios si después le estoy estafando al pueblo y a la gente. Si yo estoy aquí haciendo cosas que no corresponden a la vida del cristiano. No puedo, pero absolutamente no, ¿verdad? Entonces es un momento de reflexión, es un momento de mirar en este jueves 10, que ya estamos, quinta semana de la Cuaresma, ya estamos por llegar prácticamente a nuestra Semana Santa, y entonces se tiene que notar, hay cambios, somos coherentes, entonces es coherencia de vida, porque todo lo que es muerte, todo lo que es pecado solamente se puede vencer con esa adhesión a la luz, y esa luz es para nosotros es Jesucristo. Y no nos pide grandes cosas, sino que el Señor siempre nos va a pedir cosas bien concretas, bien pequeñas. Por ejemplo, yo me suelo encontrar con algunas personas, ¿verdad?, que de repente me dice: padre, mi hijo hace mucho que no me llama, no viene, se peleó conmigo. Ahí está con su novia o lo que sea, que le domina, y ahora entonces ya no quieren más venir, se pelean conmigo. O sea, hay muchas cosas, falta el diálogo. Bueno, y que actúa ahí, yo también suelo pensar eso, porque cada uno tiene que evaluarse. Él la hoy de Huina, que sigue en delante de Argela Hina, estaba él hoy de aguantaina la de nuera,
de suera, o sea, todas esas cosas, queridos hermanos, es demasiado importante que nosotros evaluemos. Son las cosas pequeñas, pero son las cosas de todos los días. Entonces somos nosotros quienes tenemos que evaluarnos, tenemos que mirar y tenemos que dar pasos muy concretos entonces en nuestra vida. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir, porque ser fiel a Jesús siempre va a ser jugarse por la vida, jugarse por amar. Eso quiere decir adherirnos plenamente al Señor, porque es lo único que va a cambiar. Primero nuestra vida, nuestra relación, y luego eso va a redundar en beneficio de tu familia, de tu sociedad, de tu país. ¿Por qué? Y porque todos vamos a procurar ser coherentes al Evangelio de Jesucristo. Que así sea. Que así sea.